El día que debería haber sido el más bonito en la vida de mi nieta, ¿sabes? Acabó siendo el más gris, el más pesado de la mía. Recuerdo el salón, ese olor a flores blancas mezclado con el perfume de los invitados, la música baja, la risa suelta de mi niña, hermosa en su vestido de novia. Yo estaba en un rincón, quieto, solo mirando, con el corazón lleno de un orgullo que apenas me cabía en el pecho. Un orgullo de viejo. ¿Sabes cómo es? Ver el fruto del fruto, ver la vida siguiendo su curso. Fue, en ese momento, en medio de toda aquella alegría, que mi hijo Rogerio me encontró. No vino con un abrazo, no vino con una sonrisa. Llegó con esa mirada de quien siempre llega tarde al futuro, tirándome del brazo hacia un rincón cerca de la cocina, lejos de los ojos de todo el mundo. Allí, con el ruido de los platos y las conversaciones amortiguando la nuestra, no levantó la voz. Fue peor que un grito. Su voz salió baja, cortante, llena de una urgencia que me heló el alma. Dijo que yo no entendía el mundo, que era un hombre del pasado apegado a cosas muertas. Dijo que mi casa, la casa que Flora, mi difunta esposa, y yo levantamos con el sudor de toda una vida, era un ancla. Esa fue la palabra que usó. Un ancla que estaba hundiendo su empresa, el tal Valuation. Dijo que yo prefería quedarme abrazado a paredes viejas antes que invertir en el único proyecto importante que nuestra familia podría tener. Y después, simplemente se dio la vuelta y volvió a la fiesta, dejándome allí parado, con el sabor amargo de la humillación en la boca. Escucha esta historia hasta el final. Suscríbete al canal para darme tu apoyo. Y dime, ¿qué harías en mi lugar? Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando, que me gusta saber hasta dónde llega mi voz. Mi nombre es Vicente, y tengo 82 años de una vida que siempre ha andado al mismo ritmo, lento pero seguro. Fui maestro relojero, un nombre bonito, ¿verdad? Pero en realidad solo era un hombre que aprendió a conversar con el tiempo. Dentro de mi taller, el mundo de afuera, con toda su prisa, no entraba. Allí lo que mandaba era la paciencia, el respeto por cada pieza minúscula, cada resorte, cada engranaje que hacía que un corazón de metal volviera a latir. Aprendí que todo tiene su mecanismo, su lógica, y que la fuerza bruta no repara nada. Lo que repara es la maña, el toque justo, la calma de quien sabe que, para hacer que algo funcione, primero necesitamos entender cómo se rompió por dentro. Hoy estoy jubilado, pero mis manos no han olvidado el oficio. Todavía son firmes pero lentas, marcadas por el tiempo y por el aceite fino que usaba para lubricar las máquinas. Me gusta pensar que no solo reparaba relojes, reparaba el tiempo de las personas. Les devolvía el reloj del abuelo, la alianza de bodas de la abuela que tenía un pequeño mecanismo, pedazos de memoria que habían dejado de funcionar. Para mí, el tiempo nunca fue dinero. El tiempo era vida, era historia, y cada tic-tac que yo resucitaba era un pedacito de vida que volvía a pulsar en la muñeca o en la pared de alguien. Esa era mi mayor riqueza, ¿entiendes? Lo que construí con mis propias manos. Yo no nací en cuna de oro, no. Vengo de una familia humilde, del interior, donde el día se medía por el sol y el trabajo era la única herencia que un padre dejaba a su hijo. Llegué a la gran ciudad todavía joven, con una maleta de madera y el sueño de aprender un oficio que me diera sustento y dignidad. Mi maestro era un alemán, viejo y hosco pero justo. Él me enseñó que el honor de un hombre está en la precisión de su trabajo y en el valor de su palabra. Y yo seguí eso al pie de la letra. Cada centavo que gané, cada ladrillo de mi casa, fue conquistado con esa filosofía. Sin atajos, sin pasar por encima de nadie, solo con la honestidad de mi sudor. Antes de toda esta confusión, mi vida era de una paz silenciosa. Desde que mi Flora se fue, la casa se hizo demasiado grande, llena de un silencio que al principio me dolía, pero con el tiempo aprendí a escuchar. Era la voz de la nostalgia. En el centro de la sala hay un reloj de péndulo, alto, de madera oscura. Fue un regalo de mi maestro, la única pieza que nunca vendí. Su tic-tac es el corazón de la casa. Un sonido constante, tranquilo, que me hace compañía en las noches largas. Me recuerda que, incluso en la quietud, la vida continúa moviéndose, a su propio ritmo,
sin prisa por llegar a ninguna parte. Era el sonido de mi rutina, de mi mundo pequeño y organizado. Mi fuerza nunca estuvo en mi voz. Soy un hombre de pocas palabras, siempre lo he sido. Mi Flora solía decir que yo hablaba con los ojos y con las manos. Quizás sea verdad. Me gusta observar, sentir las cosas. La fuerza que tengo es una fuerza callada, contenida. Es la fuerza de quien conoce su valor, no por lo que dicen los demás, sino por lo que ha construido, día tras día, con paciencia y rectitud. Es un sentido de la justicia que no grita, sino que actúa, una dignidad que no se exhibe, pero que se siente en la forma en que preparo mi café por la mañana, en la forma en que cuido de mis pocas cosas, en la forma en que enfrento el mundo. Ah, mi Flora, hablar de ella es como intentar reparar un reloj en la oscuridad. Necesito guiarme por el tacto, por la memoria del corazón. La conocí en una tarde de garúa. Entró en el taller de mi maestro para resguardarse de la lluvia y trajo con ella una luz que nunca más se apagó. Su sonrisa, joven, parecía que ponía en hora todas las manecillas del mundo. Ese día entendí que mi tiempo, de verdad, solo comenzó a contarse desde el momento en que la vi. Ella era la pieza que faltaba en mi mecanismo, la melodía suave que mi silencio necesitaba para tener sentido. Yo, con mis manías, mi quietud, y ella, con esa alegría de vivir que desbordaba. Fuimos el encaje perfecto. Juntos, abrimos nuestra propia tienda, El Punto del Tiempo. Un nombre que ella eligió, claro. Tenía su poesía. Yo me quedaba en la trastienda, sumergido en mis pequeños universos de resortes y tornillos, el artesano invisible. Pero Flora, ella era el alma del lugar. Se quedaba en el mostrador, con su buena conversación, su carisma que desarmaba a cualquiera. No vendía solo reparaciones, ella vendía confianza. La gente venía por la certeza de mi trabajo, pero volvía por la calidez de su sonrisa. Conocía a cada cliente por su nombre, sabía la historia de cada reloj que entraba allí. La tienda no era un negocio, era la extensión de nuestra casa, un lugar de encuentro, de afecto. Recuerdo como si fuera hoy el olor a café recién hecho que venía de la pequeña cocina que teníamos al fondo. Era el olor de su presencia. Mientras yo me concentraba con la lupa en los ojos, sentía ese aroma y sabía que no estaba solo. El sonido de la campanilla en la puerta, la textura del mostrador de madera que se fue desgastando con los años, con las manos que se apoyaron allí, todo eso forma parte de mí. Vivimos décadas a ese ritmo, mi tic-tac técnico al fondo y su risa al frente. Fue una sociedad que no necesitaba contrato, estaba sellada por el amor y el respeto diario, uno construyendo el sustento, el otro construyendo los puentes. Con un trabajo de hormiguita, juntando cada centavo que sobraba, conseguimos comprar nuestra casa. No fue fácil, no. Fueron años de sacrificio, de posponer deseos, siempre pensando en el mañana, en un techo que fuera nuestro. Recuerdo el día en que recibimos las llaves. Flora lloró, un llanto silencioso, de gratitud. Me tomó la mano, una mano llena de callos y grasa, y dijo: «Lo conseguimos, Vicente. Tenemos un lugar para plantar nuestras raíces». Aquellas paredes no representaban dinero para nosotros. Representaban seguridad, la prueba material de que nuestro esfuerzo conjunto, nuestro amor, podía construir algo sólido, algo que quedaría para después de nosotros. Era nuestro castillo, e hicimos de ese lugar un hogar, de verdad. Cada rincón tiene una historia. Recuerdo a los dos pintando la sala, más sucios de pintura que la pared. La recuerdo a ella plantando rosales en el pequeño patio, diciendo que la casa necesitaba flores para sonreír. Los muebles, la mayoría sencillos, comprados a plazos, fueron testigos de todo. El suelo de madera guarda las marcas de los primeros pasos de nuestro hijo, las fiestas de cumpleaños, las noches en que nos quedamos en silencio, solo escuchando la lluvia afuera. La casa no está hecha de ladrillos, está hecha de vida. Es un archivo de risas, de llantos, de abrazos, de olores. Cuando Rogerio nació, ese lugar se llenó de un ruido nuevo, un llanto que era la música más bonita del mundo. La casa, que ya era nuestro nido, se convirtió en su universo. Ver a mi hijo crecer allí, corriendo por esas habitaciones,
Me daba la sensación de que había cumplido mi papel en el mundo. Flora y yo nos mirábamos y veíamos en nuestro niño la continuación de todo en lo que creíamos. Le dimos todo el amor, todo el cuidado, y la certeza de que ese hogar sería siempre su puerto seguro, el lugar al que podría volver, sin importar la tormenta que encontrara afuera. En su infancia, hasta se parecía a mí. Tenía una curiosidad en los ojos. Le gustaba verme en el taller improvisado que monté en el garaje. Se pasaba horas observándome, quieto, tratando de entender cómo esas piececitas podían mover el tiempo. A veces le daba una herramienta sin punta, un reloj viejo para que lo desmontara, sus manos pequeñas y torpes tratando de imitar las mías. En esa época, yo soñaba que quizás seguiría mis pasos, que aprendería a amar la paciencia, la belleza del trabajo manual. Había un puente entre nosotros, una admiración silenciosa que me llenaba de esperanza. Pero los niños crecen, y el mundo cambia, y el mundo de Rogerio cambió demasiado rápido. La paciencia fue reemplazada por la prisa. El trabajo manual, por las pantallas de ordenador, empezó a hablar un idioma que yo no comprendía, lleno de palabras en inglés: startup, innovación, networking. Su sueño ya no era construir algo con las manos, sino crear una aplicación, conseguir una inversión ángel, hacerse rico de la noche a la mañana. Veía a mi hijo alejarse, fascinado por un universo de promesas instantáneas, un mundo que despreciaba todo lo que yo tardé una vida entera en construir lentamente. Poco a poco, el puente entre nosotros se derrumbó. Empezó a verme, a mí y a mi oficio, como algo viejo, obsoleto, una reliquia de un tiempo que ya no volverá. Para él, mi taller era un museo de cosas inútiles, y nuestra casa, la casa que fue el sueño de su madre, el escenario de su infancia, se convirtió solo en un activo, un capital inmovilizado. Oírle hablar de nuestra casa con esa frialdad me hería de una manera que no sé explicar. Era como si mirara nuestra historia de amor, de lucha, y viera solo una hoja de cálculo de Excel. Mi hijo, mi niño, ahora me miraba como un obstáculo. Hoy, cuando camino por la casa vacía, siento más que nunca la falta de Flora. Me quedo imaginando, ¿qué diría ella si viera esta distancia que se ha abierto entre el padre y el hijo que tanto amó? Creo que su corazón se partiría. Flora era el eslabón, la argamasa que nos mantenía unidos. Con su manera dulce, ella sabría encontrar las palabras correctas. Sabría mostrarle a Rogerio que el valor de las cosas no está en el precio, sino en la historia que llevan consigo. Sin ella aquí, el silencio es más pesado, la nostalgia es más profunda, y el abismo que me separa de mi hijo parece demasiado grande para cruzarlo solo. La fiesta estaba en su apogeo, ¿sabes? La gente bailando, los novios sonriendo de oreja a oreja. Yo veía a mi nieta, la luz de mis ojos, girando en el salón en los brazos de su marido, y mi pecho se llenaba de algo bueno, de una paz. Era la certeza de que la vida estaba siguiendo su camino, floreciendo. En ese instante me sentí el hombre más rico del mundo, no por dinero, sino por memorias, por afecto. Veía el legado de mi unión con Flora allí, vivo, feliz y bailando. Mal sabía yo que en pocos minutos toda esa riqueza sería arrojada al suelo, como si no valiera nada. Era la calma antes de la peor tormenta de mi vida. Fue entonces cuando lo vi venir en mi dirección. Rogerio no caminaba, se abría paso. Tenía una forma de andar que parecía empujar el aire hacia adelante, con una prisa que no encajaba con la ligereza de la fiesta. Sus ojos no estaban en los novios, estaban clavados en mí. Me alcanzó y con un firme apretón en mi brazo, me guió lejos del salón, hacia un pasillo que llevaba a la cocina. La música se fue amortiguando, reemplazada por el ruido metálico de los cubiertos, por el vapor que salía de las puertas. Allí, la fiesta parecía una realidad lejana. Era un lugar frío, de paso, y sentí un escalofrío que no era por la temperatura. Ni siquiera esperó a que yo le preguntara qué pasaba. Su voz salió como un silbido, baja y llena de una impaciencia que me partió. «Usted no entiende nada de futuro, ¿verdad?», comenzó. «Mientras todo el mundo está evolucionando, corriendo hacia adelante, usted sigue ahí parado en el tiempo,
puliendo piezas de un siglo pasado, como si eso tuviera algún valor. Sus palabras me golpearon, pero no reaccioné. Me quedé quieto, intentando entender. Oír eso de mi hijo, allí en ese día, era como recibir un puñetazo en el estómago. Miraba su rostro y no reconocía al niño al que le enseñé a atarse los zapatos, y él continuó, su voz adquiriendo un tono de desprecio que me asqueaba. Esa terquedad suya, ese apego a cosas viejas. Esa casa, papá. Esa casa es el ancla que está hundiendo mi proyecto, mi futuro. ¿Usted tiene idea de lo que es valuation? Claro que no. Es un activo parado, un dinero que podría estar trabajando, salvando mi empresa. Hablaba de nuestra casa, de nuestro hogar, como si fuera una acción en la bolsa de valores. Cada palabra que usaba era un ladrillo que arrancaba de nuestra historia, convirtiendo todo en polvo, en números, en una frialdad que nunca pensé que pudiera existir entre un padre y un hijo. La humillación final vino como un tiro de gracia. Se acercó un poco más, el rostro crispado de rabia contenida. Usted prefiere quedarse ahí, abrazado a paredes viejas, llenas de moho y de pasado, antes que invertir en lo único relevante que nuestra familia puede crear para el futuro, la única oportunidad que tengo de ser alguien. Me acusó de ser el impedimento. Yo, que dediqué la vida para que él tuviera todo lo que yo no tuve. En ese momento, yo ya no era su padre. Era un obstáculo, un viejo terco y egoísta que estaba estorbando en la vida del hijo visionario y moderno. Después de escupir todo su veneno, hizo algo que dolió más que cualquier palabra. Simplemente se recompuso, miró a los lados para ver si nadie había oído, y se dio la vuelta. Simplemente me dio la espalda y volvió al salón, a la fiesta, como si acabara de tener una conversación cualquiera, como si no acabara de romper el corazón de su propio padre en 1000 pedazos. Lo vi mezclarse, con los invitados tomar una copa, sonreírle a alguien, y yo me quedé allí, solo en ese pasillo frío, con el eco de sus palabras girando en mi cabeza. El mundo a mi alrededor enmudeció, el ruido de la fiesta, de los platos, de las conversaciones, todo desapareció. Se convirtió en un zumbido bajo y distante. Sentía las piernas pesadas, mi cuerpo entero parecía hecho de plomo. Me quedé parado, mirando la pared desconchada frente a mí, sin poder moverme. El dolor no era de rabia, era un dolor hueco, un dolor de decepción tan profundo que parecía haber abierto un agujero en mi pecho. Era el dolor de darme cuenta de que el hijo que crié con tanto amor me veía como un estorbo, como un trozo de chatarra en su brillante camino. En ese silencio, el rostro de mi Flora vino a mi mente. ¿Qué diría ella? ¿Qué haría? Ella, que siempre supo remendar cualquier pelea con su manera dulce. Pensé en toda nuestra lucha, en cada noche mal dormida, en cada sacrificio hecho para que Rogerio tuviera las mejores escuelas, las mejores ropas, las mejores oportunidades. Todo para que, al final, él mirara la base de todo eso, nuestro hogar, y lo viera como un problema. La humillación no fue solo llamarme viejo u obsoleto, fue deshonrar la memoria de su madre, fue escupir en el plato que lo alimentó. Pero no lloré. Las lágrimas se quedaron atrapadas en la garganta, convertidas en un nudo de dignidad herida. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. El aire parecía no entrar. Me ajusté mi saco viejo, el mismo que usé en el bautizo de mi nieta. Me pasé la mano por el pelo, intentando poner en su sitio no solo los cabellos, sino mis pensamientos. No iba a darle el gusto de verme destruido. No iba a volver a esa fiesta y enfrentarlo. Mi valor no estaba en su aprobación. En ese pasillo frío y ruidoso, en silencio, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a mostrarle, sin decir una sola palabra, el verdadero valor de las cosas. No volví al pasillo. Respiré hondo y caminé de regreso hacia la luz y el ruido de la fiesta, pero para mí era como si estuviera caminando bajo el agua. Las sonrisas de la gente parecían máscaras, la música era un ruido sin sentido. Yo ya no pertenecía a ese lugar. Tenía un único objetivo, una última cosa que hacer antes de irme para siempre de aquella celebración. Crucé el salón con la calma de quien sabe exactamente a dónde va. Nadie notaría la tormenta que se desataba dentro de mí. Por fuera,
Era solo un abuelo anciano, quizás un poco cansado, retirándose de una fiesta que ya se alargaba. Encontré a mi nieta cerca de la mesa del pastel. Sus ojos brillaban. Vino a abrazarme, preguntando si ya me iba. No le dije nada sobre su padre. No manché el día más feliz de su vida con mi dolor. Solo la sostuve en mis brazos. Un abrazo apretado, largo, que intentaba decir todo lo que las palabras no podían. Traté de poner en ese abrazo todo mi amor, mi orgullo y una despedida silenciosa del mundo que creía que compartíamos. Le entregué un pequeño sobre con una tarjeta y un dinerito que le guardaba. «Sé feliz, mi niña, muy feliz», fue todo lo que pude decir. Y me fui sin mirar atrás. Hice el camino a casa a pie. La noche era fresca y las calles silenciosas. Cada paso que daba en la acera era como un punto final en una frase muy larga. Dejaba atrás la fiesta, la humillación, la decepción, y a cada paso, la decisión que tomé en aquel pasillo frío se volvía más fuerte, más clara, más certera. No era una decisión de rabia, de venganza, era una decisión de dignidad. Necesitaba protegerme, proteger la memoria de Flora, proteger el valor de mi trabajo, de mi vida. No iba a permitir que mi legado fuera medido con la regla mezquina de mi hijo. El silencio de esa caminata fue la conversación más importante que tuve conmigo mismo. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana de la sala e iluminó el polvo que danzaba en el aire. No preparé mi café como siempre. Fui directo a mi pequeño taller en el garaje. El olor a aceite, madera y metal me acogió como un viejo amigo. Mis herramientas estaban todas allí, colgadas, organizadas, cada una en su lugar. Eran la extensión de mis manos, testigos silenciosos de una vida de trabajo honesto. Miré cada una de ellas, la lupa, las pinzas delicadas, los destornilladores minúsculos. No sentí tristeza, sentí gratitud por todo lo que me permitieron construir, y supe lo que tenía que hacer. Ese conocimiento no podía morir conmigo, ni ser despreciado como basura obsoleta. Merecía continuar. Merecía encontrar manos jóvenes y curiosas, corazones pacientes que quisieran aprender el arte de dar vida al tiempo. Tomé el teléfono y llamé a una escuela técnica que formaba a jóvenes aprendices en la ciudad. Donar todo mi equipo y mis libros de relojería no fue un acto de desapego, fue un acto de preservación. Era mi forma de invertir en el futuro, un futuro de verdad, hecho de habilidad, de dedicación y de respeto por el pasado. Era mi respuesta silenciosa a mi hijo. El verdadero valor no se vende, se comparte. Conversé con el director de la escuela, un hombre de voz amable que apenas podía creer la oferta. Tartamudeó, agradeció, dijo que sería el mayor regalo que la escuela jamás había recibido. No pedí nada a cambio, ninguna placa con mi nombre, ningún homenaje. Mi única condición era que usaran todo para enseñar a quienes no podían pagar. Programé la recogida para la semana siguiente. Colgué el teléfono y sentí que un peso se me quitaba de encima. Estaba garantizando que mi arte, mi oficio, tendría un propósito mucho mayor que acumular polvo en un garaje o ser subastado como antigüedad. Estaba transformando mi pasado en semilla. La segunda llamada fue más difícil. Fue a la inmobiliaria. La chica que me atendió fue simpática, profesional. Le expliqué con voz firme que quería vender la casa. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Quizás sintió la firmeza en mi voz. El viernes, un muchacho vino y clavó el cartel de «Se vende» en mi pequeño jardín, justo al lado de los rosales de Flora. El sonido del martillazo en el suelo parecía resonar dentro de mí, pero no era un sonido de derrota, era un sonido de liberación. Yo, desde la ventana de la sala, observé al muchacho irse. El cartel rojo y blanco era un punto final visible para todos. Cuando el agente me llamó más tarde para hablar de estrategia de precios, de ofertas, lo interrumpí. Le dije que el precio era importante. Sí, necesitaría el dinero para vivir, pero que había algo más importante que el dinero. Había una condición para la venta. El comprador no sería necesariamente el que ofreciera la puja más alta. El comprador tendría que ser el correcto. No le expliqué lo que eso significaba. Dejé un aire de misterio.
Podía sentir su confusión al otro lado de la línea. ¿Vender una casa sin buscar el máximo beneficio? Para su mundo y para el de mi hijo, eso era una locura. Para mí, era lo único lógico que podía hacer. Esa noche, anduve por la casa ahora oficialmente en venta. Las habitaciones parecían más grandes, más vacías. El lugar de mis herramientas en el garaje era una sombra en la pared, pero no me sentía disminuido, ni solitario. Por primera vez desde la muerte de Flora, la casa ya no parecía tan pesada. Al tomar las riendas de la situación, al decidir el destino de mi trabajo y de mi hogar según mis propios términos, había encontrado una nueva forma de paz. Una paz silenciosa, construida no sobre lo que poseía, sino sobre la certeza de lo que yo era. Y eso, nadie, ni siquiera mi hijo, podría quitármelo. La venta de la casa ocurrió más rápido de lo que imaginaba. La condición que impuse, de que no sería para la puja más alta, sino para el proyecto correcto, atrajo a una institución de caridad. Iban a transformar mi hogar en un refugio para ancianos sin familia. La casa que albergó mi historia, ahora albergaría otras. El lugar donde crié a mi hijo, ahora sería un refugio para padres que no tenían a dónde ir. El día de la mudanza, no me llevé casi nada. Unas cajas de ropa, mis libros, el reloj de bolsillo que hice para Flora y el gran reloj de péndulo de mi maestro. Cerré la puerta, giré la llave una última vez y la entregué. No miré hacia atrás. Me mudé a un apartamento sencillo, alquilado, en un barrio que apenas conocía. Era pequeño, un tercio del tamaño de mi casa. No tenía patio, ni taller. Tenía una ventana grande en la sala que daba a la calle, a los edificios, a la vida anónima de la ciudad. Las primeras noches, el silencio era extraño, diferente. Pero cuando monté el viejo reloj de péndulo en la sala, su tic-tac familiar llenó el espacio. Ese sonido ya no era el corazón de la casa antigua, era el corazón de mi nuevo comienzo. Era la prueba de que mi tiempo continuaba latiendo, aunque en otro lugar, de otra forma. Poco a poco una sensación nueva fue apoderándose de mí. Una ligereza. Estaba libre. Libre del peso de tener que proteger aquellas paredes, libre de la obligación de guardar aquellas herramientas. Ya no era el guardián de un pasado que mi hijo despreciaba. Era solo Vicente, un hombre de 82 años con una maleta de recuerdos y un futuro en blanco. Me despertaba, preparaba mi café y me quedaba allí en la ventana viendo el movimiento, sin la carga de la posesión. Descubrí que tener menos cosas me daba más espacio por dentro. Mi dignidad no estaba en los ladrillos de la casa, estaba en mí, y esa la había llevado conmigo. En mis paseos por el nuevo barrio, para conocer los alrededores, entré en una biblioteca pública. Era un lugar silencioso, lleno de ese buen olor a papel y a historias guardadas. Me sentí en casa. Aquel silencio se parecía al de mi antiguo taller, un silencio productivo, lleno de respeto. Empecé a ir allí todos los días. Leía los periódicos, un libro de poesía, observaba a la gente. Nadie me conocía allí. No era el relojero, no era el padre de Rogerio, no era el viejo de la casa grande. Era solo un lector, un señor callado en un rincón, y esa ausencia de etiquetas era un alivio. Un día conversaba con la bibliotecaria, una chica joven con gafas y sonrisa fácil. Le conté una pequeña historia sobre un cliente antiguo, sobre cómo el reloj de él contaba la historia de la familia. Ella me escuchó con una atención que me sorprendió. Dijo que yo tenía una forma bonita de hablar sobre el tiempo, sobre las memorias, y entonces me hizo una invitación inesperada. La biblioteca tenía un pequeño grupo de lectura, un círculo de historias, y me invitó a ser un contador. Yo, que siempre fui un hombre de pocas palabras, me asusté, pero algo en sus ojos, una confianza genuina, me hizo decir que sí. La primera vez me sudaban las manos. En la sala había unas 10 personas, la mayoría mayores como yo. No leí nada, simplemente empecé a hablar. No hablé de resortes y engranajes. Hablé de cómo cada vida es un mecanismo único, precioso, cómo algunas personas andan adelantadas, otras atrasadas, y cómo la mayoría de nosotros solo quiere encontrar su propio ritmo. Hablé de la paciencia, de cómo las cosas más valiosas tardan tiempo en construirse.
Usé las metáforas de mi antiguo oficio para hablar de la vida. Al final, un silencio se apoderó de la sala, y después vinieron las preguntas, las historias compartidas. Había conectado con ellos. Aquello se convirtió en mi nuevo propósito. Todos los jueves tenía una cita. Ya no era el artesano que reparaba objetos, sino el contador que ayudaba a remendar memorias. La gente me contaba sus historias y yo las escuchaba con la misma paciencia con la que escuchaba el latido de un reloj roto. Descubrí que mi mayor habilidad no estaba en mis manos, sino en mis oídos, y en mi voz tranquila, que parecía traer un poco de paz a esas personas. Estaba, de una nueva forma, todavía trabajando con el tiempo vivido, el tiempo recordado. Mi vida adquirió una nueva rutina llena de pequeñas alegrías. Hice amistad con mi vecino de puerta, un profesor jubilado con quien tomaba café los domingos. Ayudé a reparar la muñeca de la nieta del conserje, usando mis viejas habilidades para un nuevo fin. Los niños del edificio, cuando me veían en el patio, venían a mostrarme sus juguetes. Ya no estaba solo, rodeado de recuerdos en una casa grande. Estaba inserto en una pequeña comunidad, viva y ruidosa. Estaba construyendo lazos, no con cemento y ladrillos, sino con conversaciones, con amabilidad, con presencia. Encontré una paz que no conocía, una paz que no dependía de tener o no tener. Era una paz que venía de dentro, inquebrantable. Ya no tenía la casa que construí ni las herramientas que eran mi identidad, pero tenía amigos, tenía un propósito, tenía el respeto de personas que me valoraban por quien yo era ahora, no por lo que representaba en el pasado. Descubrí que el verdadero nuevo comienzo no es cambiar de lugar, es encontrar un nuevo sentido para tu tiempo. Y yo, el viejo relojero, finalmente sentía que mi tiempo estaba perfectamente ajustado. Las noticias del mundo moderno, a veces, llegan incluso a un hombre del pasado como yo. Me enteré del fracaso de la empresa de Rogerio por mi nieta, que me llamó con la voz preocupada. Me contó que la tal startup había quebrado de forma espectacular, que él lo había perdido todo: el dinero de los socios, el estatus que tanto apreciaba, la reputación de visionario. Escuché todo en silencio. No sentí ni una pizca de alegría, te lo advertí. Lo que sentí fue un dolor de padre, un dolor sordo y profundo. Imaginar su caída, la humillación. Por mucho que me hubiera herido, él seguía siendo mi niño. Y ningún padre quiere ver a su hijo por más perdido que esté en el fondo del pozo. Él, por supuesto, no me buscó. Su orgullo era demasiado grande. Supe después que, en su desesperación, fue a nuestra antigua casa. Quizás pensó que yo todavía estaría allí, que podría presionarme de nuevo. Me imagino la escena. Él, llegando, en coche, esperando ver el cartel de "se vende", y quién sabe, una oportunidad de revertir la situación. Y, en su lugar, encontrar el nuevo cartel, el de la institución de caridad, con el nombre del refugio para ancianos. Me imagino su rabia transformándose en furia, en incredulidad. Su activo no solo había sido liquidado, había sido transformado en algo que, para él, era lo opuesto al valor, la caridad. Fue esa furia la que lo trajo hasta mí. Mi nieta me contó que la llamó a ella, a los gritos, exigiendo mi nueva dirección. Él no venía en busca de ayuda, venía en busca de un culpable. Vino a cazar al viejo terco que, en su cabeza, había sido el responsable de su ruina. Lo imagino en el camino hasta aquí, ensayando el discurso, las acusaciones. Esperaba encontrar a un padre solitario, arrepentido, viviendo en un cubículo miserable. Esperaba verme quebrado para poder echarme en cara el resultado de mi pésima decisión. Venía por su venganza final, para demostrarme cuán equivocado estaba yo. Los golpes en la puerta fueron firmes, casi agresivos. Yo ya lo esperaba. Abrí la puerta y nos quedamos allí mirándonos por un instante que pareció una hora. El silencio solo era roto por el suave tic-tac de mi reloj en la sala. Vi ante mí a un hombre que apenas reconocí, el pelo desaliñado, la barba sin hacer, el traje caro, ahora arrugado, parecía demasiado grande para él. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora cargaban una mezcla de rabia y un cansancio profundo, un cansancio de quien ha perdido la batalla.
Y yo solo lo miré, con la calma que la vida me enseñó, y di un paso a un lado invitándolo a entrar. Entró, mirando a todos los rincones de mi pequeño apartamento. Buscaba señales de miseria, de arrepentimiento, pero no las encontró. Vio un lugar sencillo, sí, pero limpio, organizado. Vio mis pocos libros en una estantería, la foto mía y de Flora en la mesita de rincón y, por supuesto, el reloj de péndulo, trabajando a su ritmo constante. Me miró, luego miró el ambiente de nuevo, y la furia en su rostro comenzó a deshacerse, dando paso a una inmensa confusión. Este no era el escenario de su victoria. No había un viejo decrépito aquí. Había solo un hombre en paz, en su pequeño y ordenado universo. Abrió la boca para hablar. Creo que iba a gritar, a acusarme por la venta de la casa. La primera palabra salió temblorosa. Usted. Pero la voz murió allí, ante mi silencio, mi calma que no era de desafío, sino de aceptación. Su discurso se desmoronó antes de comenzar. No tenía cómo pelear con el silencio. No tenía cómo discutir con la paz. No. Le di el enfrentamiento que necesitaba para alimentar su rabia. Solo me quedé allí de pie, esperando que dijera lo que había venido a decir, ofreciendo nada más que mi presencia. Y en ese silencio fue forzado a enfrentarse no a mí, sino a sí mismo. El hombre que se creía un gigante se derrumbó. Sus hombros cayeron, todo su cuerpo perdió la rigidez. Se miró las manos como si no las reconociera. Sin la armadura de la arrogancia, lo que quedó fue un hombre derrotado. Caminó lentamente y se sentó en la silla más cercana, hundiéndose en ella. Ya no parecía el CEO, el fundador, el hombre del futuro. Parecía el niño que, después de una pelea en la escuela, llegaba a casa sin saber qué hacer. Ese encuentro no fue la explosión que él planeó. Fue un vaciamiento lento y doloroso de todo su orgullo. Justo allí, en mi sala pequeña y silenciosa. Se quedó allí, encogido en la silla, por un largo tiempo. Y entonces, con la voz baja, una voz que yo no oía desde que era un niño, y rompía algo a escondidas, confesó. Lo contó todo. Las deudas, los socios que lo abandonaron, la vergüenza ante los amigos, la esposa. Contó que no tenía a dónde ir, que el castillo de naipes que construyó se había derrumbado de una sola vez. No pidió la casa de vuelta, sabía que era imposible. No pidió perdón, quizás la palabra era demasiado grande para el orgullo que aún le quedaba. Pidió ayuda, un lugar para quedarse, por unos días, un suelo. Por primera vez en la vida, mi hijo me pedía socorro. Escuché todo, cada palabra sin decir nada. Mi cuerpo estaba quieto, mis manos posadas en mi regazo, pero por dentro, mi mente de relojero trabajaba sin parar. Lo miraba y no veía solo a un hombre derrotado, veía un mecanismo complejo y roto. Veía el resorte principal, el del orgullo, partido. Los engranajes de la ambición, desgastados de tanto girar en falso. Las manecillas de su vida, que antes corrían frenéticas hacia el futuro, ahora estaban paradas, sin dirección. Y yo sabía, por experiencia, que no se repara una máquina de esas con un empujoncito. Era necesario desmontar, limpiar cada pieza, entender el origen del defecto. Y aquí estaba mi dilema, el más difícil de todos, que era de hecho ayudar. Mi instinto de padre gritaba que lo acogiera, que le diera un techo, un plato de comida, que lo protegiera del mundo que ahora lo asustaba. Pero mi sabiduría de viejo, la sabiduría de las pequeñas piezas, me decía otra cosa. Me decía que darle esa ayuda fácil sería como poner un aceite grueso en un mecanismo delicado. Funcionaría por un tiempo, pero la suciedad seguiría allí dentro y en algún momento se trabaría de nuevo, quizás para siempre. La verdadera ayuda sería dolorosa, sería dejarlo encontrar sus propias herramientas. Pensé en Flora. Ah, Flora. Su corazón no habría tenido dudas. Ella habría abierto los brazos, lo habría acogido sin preguntas, le habría hecho su café preferido y le habría dicho que todo iba a estar bien. Su amor era un amor que remendaba, que protegía, que curaba con el calor del afecto. Mi amor, quizás por mi oficio, siempre fue más silencioso, más observador. Aprendí que, para que un reloj vuelva a tener precisión, a veces es necesario dejarlo parar por completo, dejar que su energía se agote,
para solo entonces darle cuerda de nuevo, al ritmo correcto. Su amor lo salvaría del dolor de ahora. El mío, quizás, lo salvaría de sí mismo para el futuro. El fracaso, para Rogerio, siempre fue sinónimo de vergüenza, el fin del camino. Él nunca entendió lo que yo veía en cada reloj roto que llegaba a mis manos. Yo no veía el fin, veía una oportunidad. La oportunidad de entender, de aprender, de reparar y al final de hacer que esa pieza volviera a funcionar, a menudo mejor que antes. Quizás esa caída espectacular, esa pérdida de todo lo que él creía que tenía valor, fuera su verdadero punto de quiebre. No el fin, sino la primera oportunidad real para que él se desmontara por completo y se reconstruyera sobre una base más sólida. Lo miré de nuevo allí, hundido en la silla. Ya no veía al hombre que me humilló en la fiesta. La arrogancia se había evaporado, dando paso a un vacío asustado. Veía al niño que un día se perdió, un niño que se encantó con el ruido del mundo, con la velocidad, con la promesa de que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Corrió tanto para alcanzar el futuro que se olvidó de mirar hacia adentro, de escuchar el tic-tac de su propio corazón, un corazón que, ahora, estaba roto y silencioso, sin saber hacia qué lado girar sus manecillas. Entonces me levanté, en silencio. Él alzó los ojos, asustado, esperando mi veredicto, mi sentencia, pero no caminé hacia él. Fui a mi pequeña cocina, abrí el armario, tomé mi viejo colador de tela y 2 tazas sencillas. El gesto era automático, una rutina de toda una vida. Llené la tetera con agua y la puse al fuego. El sonido de la llama encendiéndose fue el primer sonido de esperanza en ese ambiente pesado. Y solo entonces me volví hacia él, que me observaba con una confusión infantil en la mirada, e hice la pregunta más simple y quizás la más importante de todas. ¿Quieres un café? Mientras el agua se calienta en el fuego, pienso, ¿qué es el perdón al fin y al cabo? ¿Es pasar un borrador a la ofensa y fingir que nada ha pasado? ¿O es darle al otro la dignidad de volver a empezar, aunque el camino sea duro? El verdadero legado de un padre no son las paredes que levanta, sino los valores que deja. Enseñar sobre el tiempo, sobre la paciencia, sobre el honor. Al final, ¿reparamos la vida de los hijos o solo les mostramos dónde se guardan las herramientas para que ellos mismos puedan repararse? Esta historia mía, este dolor, ¿tuvo algún sentido para ti también? Cuéntame lo que piensas. Ese olor a café pasando por el colador de tela empieza a invadir mi apartamento. Es olor a hogar, a nuevo comienzo, un olor que te abraza por dentro. Miro a mi hijo, luego te miro a ti, que me has escuchado hasta ahora. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero yo sospecho que no es el tiempo lo que cura, no. Es lo que elegimos hacer con el tiempo que nos queda. La decisión que voy a tomar ahora, después de que el café esté listo, definirá el resto de mi tiempo y quizás también el de mi hijo. Si fueras tú en mi lugar, habrías perdonado.